Qué tiempos más raros estamos viviendo, ¿no? Eh, Ser parte de estos medios digitales también se siente un poquitito extraño. No voy a hacer como que, no voy a pretender hacer como que entiendo lo que está viviendo el mundo, la realidad, porque es súper complejo. Lo único que sí tengo claro es que estos espacios de conversación, estos espacios de intercambio, yo lo estoy viviendo como espacios de resistencia, de alguna manera, como espacios de seguir contribuyendo con lo que para mí tiene sentido, de seguir conectando con personas que tienen interés de ayudar y con personas que tienen algo importante que decir al respecto, ya, en temas de salud mental, en temas de disociación. Así que esa es la forma en la que lo estoy llevando yo al día de hoy. Esa es la forma en la que me mantengo más o menos firme. No voy a pretender que no he estado estos últimos 3 días, miles de horas, mirando sobre lo que todo el mundo sabe, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Ah? La élite, el poder, todas estas promesas de abundancia y qué es lo que finalmente está detrás de eso, ¿ya? Son temas complejos y son temas que espero que haga que la gente no se gire y nos volvamos a mirar y dejemos eh, de tener a estas personas en pedestales, ¿no? Y volvamos a considerar lo que nosotros somos capaces de entregar como individuos, ¿no? Em, Hoy día tenemos una entrevista muy importante, ya creo que por ahí ya di un anticipo. La entrevistada hoy día, su nombre es Silvia, voy a dar sus detalles ahora en un par de segundos. Y hay una conexión ahí media especial porque el libro de Mario, no está por aquí, está, no, lo guardé. El libro de Mario, acá está, es un libro que está inspirado en la ciudadela de Málaga, ¿ya? Y la persona que voy a entrevistar ahora, ella es de Málaga y vive en Málaga y atiende en Málaga, pero su enfoque, eh, yo podría decir que filosóficamente, sus fundamentos se acercan mucho a lo que la visión del ser humano, por ejemplo, de la curación, de la sanación, es muy similar a lo que hemos hablado con Mario, lo que he hablado yo con otros terapeutas, ¿no? Anabel González, parte de lo que Gabor Mate habla también. Eh, pero esta metodología de trabajo tiene un valor agregado, quizás, podríamos llamarle, que busca representar a través de medios gráficos ciertos componentes psicológicos que a veces son difíciles de narrar, ¿no? Y eso, bajo mi punto de vista, esto lo vamos a corroborar con Silvia, bajo mi punto de vista, permite nombrar una realidad y generar un lenguaje y una intimidad especial con el terapeuta, ¿ya? Todas las personas que han tenido experiencias de disociación, de PDR, ataques de pánico, experiencias que para el sistema nervioso son extremas, todas esas personas tienen en común la dificultad de poder ponerlos en palabras, ¿ya? Y dicen, ¿no? Nadie me entiende, no sé cómo explicarle al profesional lo que estoy viviendo, me cuesta mucho explicar qué es lo que viví, me da vergüenza, y al mismo tiempo el hecho de no poder poner en palabras una experiencia activa un sesgo de proporcionalidad que te hace creer que por no poder explicarlo tiene que ser algo muy extremo, algo muy grave, algo muy fuera de la capacidad de recibir ayuda, ¿ya? Todas las personas no todas, pero muchas personas que me han contactado, me han mostrado en sesión o me ha enviado por correo esta imagen donde sale una persona como una cabeza, ¿no? Y se ven como dos ojos y dentro de la cabeza una persona sentada detrás de esto, ¿no? Y dicen, bueno, así es como me siento.
¿ya? Es así como lo estoy viviendo. A esto me refiero cuando digo que no me siento conectado, cuando digo que siento una distancia de mí misma, cuando digo que siento que eh, hay una separación o me siento como un observador de muchos contenidos internos, ¿ya? Pero me cuesta explicarlo con palabras, así que esta es la imagen que me representa, ¿no? Entonces, la terapia icónica, que es el nombre de la terapia que promueve Silvia con su madre, creo que es una terapia que avanza varios pasos en esa dirección, ¿ya? Pues les voy a leer un poquitito sobre Silvia. Silvia Hurtado Santiago, licenciada en psicología, promoción del 2000 al 2005, y también es enfermera. Está doctorada en psicología por la Universidad de Málaga el 2021, con mención cum laude en relación con su tesis doctoral titulada Eficacia de la terapia icónica en adolescentes con tendencia suicida. ¿Ya? Desde el año 2010 trabaja en su centro privado, Centro de Reeducación Socioemocional, y lleva 13 años, desde el 2013, trabajando en consulta privada con personas que tengan como, vamos a ocupar simplemente por conveniencia, ¿no? Esta etiqueta de trastorno límite de la personalidad, o TLP o BDP en inglés, ¿ya? También por eso me llamó mucho la atención invitar a Silvia hoy día, eh, por razones que tengo mis propias ideas aquí que quizás hoy día no son tan importantes, pero muchas personas que han estado por la etiqueta, ¿vale? O que han pasado alguna vez por la etiqueta de TLP, también muchas personas han experimentado disociación transitoria, síntomas esporádicos, eh, que no han calificado quizás como un trastorno en sí mismo, pero que sí han logrado decir, no, esa sensación de vacío, de desconexión, de distanciamiento, ¿no? Esta fuga, algo que ocurre mucho en personas con TLP. Y Silvia está muy especializada en lo que es TLP. Entonces, ahí conectando todos los puntos, lo que yo espero de esta conversación hoy día, primero que todo es que Silvia nos pueda comentar la aplicabilidad de la terapia icónica en personas que están pasando por disociación, y también que quizás la terapia icónica se pueda sumar dentro de las terapias que eh, demuestran cierta eficacia, eficiencia en, en la recuperación o en el avance de estos padecimientos, de estos sufrimientos, ¿ya? Obviamente que a nivel de evidencia, ¿no? Como científicamente hablando, algo que es un poquito conflictivo, porque para ganar evidencia se necesita investigación, y para poder investigar se necesita fondos, ¿no? Entonces, por eso hay muchos enfoques que han logrado conseguir mucha evidencia, y no porque la evidencia esté garantizada por el enfoque, sino por la cantidad de fondos que tienen los enfoques para poder eh, evaluar, ¿no? La herramienta terapéutica o el enfoque. Entonces, hay muchos enfoques que yo considero súper valiosos, ¿ya? Pero que lamentablemente, eh, al no tener financiamiento o que la comunidad científica no haya logrado un consenso, hace que quede ahí como medio estancado, ¿ya? Tengo muchas ganas de tener esta conversación, creo que quedé muy motivado después de la conversación con Mario. Estas conversaciones, la verdad, que a mí me refrescan un montón, me hacen sentir que esto es algo que tiene un potencial de transformarse en una comunidad, no solamente de personas que lo estén viviendo, sino que de profesionales que quieran ayudar, ¿ya? En un mundo ideal, en un futuro ideal, me encantaría que todas las personas que en algún momento han sido entrevistadas pudieran contribuir, ya sea en sesiones, ya sea en contenido, o ya sea en apoyo, ¿no? Que sea un poquito más específico a lo que la comunidad esté viviendo, ¿ya? A Silvia le comenté que, que también estaba invitada a participar.
en reuniones grupales, ahí en el apoyo entre pares, para ver cómo su metodología calza y ofrece alguna promesa importante en las personas que están pasando por esto. ¿Ya? Hoy día tengo un ritmo completamente distinto a la semana anterior. Creo que la semana anterior era mm, así como una gana extrema de sacar lo mejor de la conversación. Hoy día estoy bastante curioso, más que como forzando tener una respuesta, y eso me hace sentir completamente distinto antes de comenzar esta entrevista. Así que vamos a eso. Nos vemos ahí. Ahora sí, estamos ya aquí. Bienvenida, Silvia. Es un gusto tenerte hoy día. Igualmente. Quizás el público no sabe, pero nosotros habíamos intentado grabar la semana pasada, pero las lluvias, ¿no? Ahí me estabas contando un poquitito las inundaciones por Málaga, ¿no? Espero que tú estés bien y que tu familia esté bien también. Sí, ha ocurrido por los pueblos que están cerca de los ríos. En Málaga capital, por suerte, nos hemos librado esta vez, aunque alguna inundación también ha habido por Mm. estar ubicada en el Mediterráneo, pero bueno, ya parece que se ha mejorado el clima un poquito. Que me alegro, me alegro. Bueno, muy Mm. contento de tenerte aquí, como te dije la otra vez, y lo quiero repetir porque yo creo que gran parte de la invitación es por tu dedicación, ¿no? A lo que estás haciendo, la forma que transmites parte de la teoría, ¿no? En contenido, ¿no? En reels, en videos, y también por lo que algunas personas que han trabajado conmigo me han dicho de tu enfoque. Tú ahora me estás Ajá. preguntando, ¿no? Cómo yo conocí a la terapia icónica, ¿ya? Y la verdad es que una persona con la que yo estaba trabajando, una paciente, ¿ya? En un momento me dice, ¿sabes qué, Felipe? He estado teniendo una temporada muy difícil, y una de las formas de buscar alivio es ver algunos videos, ¿no? Que me den ideas frescas, que me den una perspectiva o sentirme acompañada. Y uno de los videos que ya encontró fue un video tuyo, donde Ah. explicabas este movimiento, ¿no? Creo que hacías como una analogía de una casa, creo, ¿sí? Mm. Donde la persona pasaba a los distintos pisos y cómo es pasar abajo y subir, y qué es lo que se requiere para subir. Y luego me envía el video ella y me dice, y me encantó y me hizo mucho sentido. Ya, esto fue hace como un año y medio atrás. Ujú. Y desde ahí yo empecé a ver tus videos, ¿no? Empecé a ver tus videos, y la verdad es que como trabajo mucho el tema de trauma, innegablemente el tema de TLP eh, Mm. al día de hoy está muy enlazado también. Entonces por ahí he estado consumiendo tu contenido un montón. Esa es la historia, Silvia, Ah, la historia. qué Ujú. bien. Creo que también estuviste por Málaga, ¿no? Y Sí, también sí, fue estuve en cuando... Málaga. Sí, estuve en Ajá. Málaga y hablé con un chico también que también estaba dedicado a crear contenido, y le comenté sobre la terapia icónica, ¿vale? Entonces, me siento muy contento de que hoy día nos puedas contar Sí. parte de tu trayectoria también, Silvia. Sí, pues bueno, es importante para empezar resaltar que trabajar con imágenes, eso lo hacemos todos los psicólogos, es algo que ayuda mucho de siempre. La psicología está muy vinculada con otras disciplinas que también utilizan mucho simbolismo, como por ejemplo la religión con sus parábolas, la filosofía con sus metáforas y sus analogías. Entonces, la psicología, la religión, la filosofía son disciplinas equivalentes que siempre han usado muchísimo simbolismo y siempre ha funcionado muy bien. Entonces, no cualquier simbolismo o cualquier analogía es un icono. Por ejemplo, el otro día un psiquiatra con el que yo trabajo me mandó un GIF de internet y que era montar el pollo, ¿no? Y había varias piececitas que había que recortar y montar un pollo y dice, mira, un icono. Y Mm. claro, yo le dije, no, no cualquier cosa es un icono, o sea, no, Ujú, no ujú, es una metáfora cualquiera. Lo que aporta la terapia icónica ujú, es el hecho de estructurar ujú, todas las técnicas específicas que funcionan para tratar la inestabilidad emocional de distintas corrientes, de sistémica, de gestal, de incluso terapias más enfocadas en trauma, ujú, integrar todas las aportaciones de las distintas teorías y convertirlas en imágenes y ujú, formar una estructura sólida que le ujú, da
le da una organización al caos interno que tienen muchas personas, las personas que tienen inestabilidad emocional, ¿no? Claro. Y dando la terapia icónica en un curso, literalmente así fue que una psicóloga dijo que tenía la impresión de que la terapia icónica era como un armario con cajones, donde ella, según estaba escuchando hablar de la terapia icónica, iba organizando todos sus conocimientos previos en psicología, como, esto va en este cajón, esto va en esta puerta del armario. Es como si fuera un armario. Así Ujú. lo han comparado algunos profesionales, porque es verdad que es tan global y tan completa que es lo que aporta principalmente la terapia icónica, una estructura integrada que Mm. ordena el caos interno de la persona emocionalmente inestable. Claro, claro. Y para mí también es muy importante decirte, ¿no? Que, por ejemplo, en mi caso, para construir seguridad en mí, el orden y la información y entender algo es muy importante, ¿ya? Y yo creo que cuando yo escuchaba tus videos o cuando yo me empecé a leer sobre la terapia icónica, eso fue lo que sentí, como la capacidad de poder entender algo que a veces tenía que yo darle muchas vueltas para poder llegar ahí, ¿no? Y eso me hace sentir seguro de alguna manera, ¿ya? Porque muchas veces se habla de la seguridad como algo que está más allá del entendimiento, como que es una sensación que nace, que tiene que ver con la neurocepción, etcétera. Pero yo creo también que la seguridad puede venir derivada de entender algo, ¿no? De poder... Sí, ujú, de hecho, se ha demostrado en todas las terapias relacionadas con trauma el importantísimo valor que tiene la psicoeducación inicial para entender qué es lo que está ocurriendo y sobre todo a nivel neurobiológico, ujú, poder transmitirle a la persona que no es ella la que está comportándose así, que es su cerebro internamente, está programado para defenderse, para sobrevivir y hace una serie de te lleva a hacer una serie de conductas que son involuntarias y entonces a partir de esa base neurocientífica sencilla, mm, pues muchas veces se reduce la culpa y mm, al reducirse la culpa es como que se activa la curiosidad y mm, empieza la persona a seguir un proceso natural de sanación, que mm, lo tenemos todo, todos tenemos ese programa, ¿no? Hacia la sanación. En cuanto se quita la culpa, el cuerpo tiende como un péndulo a mm, buscar el centro y a recuperarse. Entonces, por eso la psicoeducación básica a nivel neurobiológico y de una manera fácil transmitida, no con tecnicismos, facilita mucho en las primeras sesiones iniciales la curiosidad y las ganas de recuperarse y no como una psicología positiva, sino mm. como una psicología realista, donde te das cuenta de que una cosa es estar en ese estado y otra cosa es ser así. Ujú, claro. Y yo creo que quizás dentro del mundo de la psicología y la terapia un pequeño rechazo a la psicoeducación porque quizás se ve como si fuera una clase, ¿no? Y en realidad la psicoeducación, lo que estoy entendiendo con tu modelo, es que se puede hacer de muchas maneras. Y no Mm, tiene que ser una clase, no tiene que ser un material desconectado de la vivencia personal. Ahí podemos volvernos muy creativos a la hora de querer transmitir una información que es relevante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy muy interesado en el trabajo de Gabor Maté, ¿ya? ujú. Y dentro de la comunidad de Gabor Maté, yo siempre digo que para mí lo que me cautivó fue la forma en la que él explica las cosas, ¿ya? La forma en la que él transmite un mensaje. Entonces, eso me hizo sentir un nivel de curiosidad, ¿no? De conexión, que iba más allá de algo humano, sino que tiene que ver mucho que ver también con la forma que se transmite la información, ¿ya? Entonces, la Sí, psicoeducación, yo creo que la forma en la que tú la estás comentando, va más allá de transmitir una teoría, ¿no? Sino que es adecuarnos a la persona también. ¿Mm? sí, es que durante bastantes años se desprestigió bastante la psicoeducación, porque se consideraba que eso no era terapéutico o que no era tan efectivo como, o sea, la psicoeducación era lo que se llevaba a los colegios o a sitios así, pero no de una manera terapéutica, pero lo que yo planteo es psicoeducación terapéutica, de Ujú, tal manera que la persona se desculpabilice por entender que son unos mecanismos involuntarios del sistema nervioso autónomo. ujú, Tú no mandas en el sistema autónomo, el sistema nervioso autónomo manda en ti ujú, y en base a esto que ha ocurrido y es lo que se sabe por los autores
vinculados con trauma que se está recuperando el interés por la psicoeducación de una manera eh, más sencilla, más fácil y no tan teórica. Ya. Llevarla puesta, ¿no? Es a la Ujú, hora de transmitir ujú, no es solo lo que explicas, sino también la presencia con la que lo explicas, que es lo que a lo mejor notas también en Gabor Maté, que ujú, es esa forma de conectar hemisferio derecho con hemisferio derecho. sí, Eso se sabe ahora también los avances científicos, que para llegar a entender la complejidad de un cerebro por dentro, no basta con comparar lo que pasa con una zona con lo que pasa en otra. Cuando se hiperactiva el sistema límbico, se hipoactiva la corteza prefrontal, eso se queda corto. Ahora se sabe que para entender la complejidad de un cerebro tenemos que estudiarlo en sincronía con otro cerebro, en concreto el hemisferio derecho con el hemisferio derecho. Y eso es lo que se consigue cuando la persona está con esa serenidad, con esa presencia y hace psicoeducación desde el sentido común, desde lo fácil y sencillo que hace falta y que caracteriza a todo ser humano. ujú, ok. Gracias, Silvia. ¿Te parece si vamos a las preguntas? ¿Qué te parece? Fenomenal. Vale, genial. La primera pregunta que tengo para ti tiene que ver, obviamente, con, ¿nos podrías contar un poquitito sobre, imagínate, las personas que van a ver este video, me imagino que va a haber una porción que no he escuchado nunca sobre la terapia icónica o Ujú. lo he escuchado de forma superficial, ¿ya? ¿Cómo se lo explicarías de forma sencilla? ¿Qué es lo que hace diferente o qué es lo que destaca de la terapia icónica? Pues lo que caracteriza a la terapia icónica es que es un idioma para hablar de emociones. Es como el que habla chino o inglés, pero para hablar de emociones, pues en vez de letras o palabras se utilizan colores e imágenes. Entonces, la persona primero aprende los colores básicos, que son los distintos estados de ánimo, como si fuera el tablero de un juego de mesa, Ujú, casilla, flecha, casilla, flecha. Hay una zona roja, amarilla, verde, negra. Entonces la persona es como si fuera una ficha que se mueve por ese tablero y la persona dice estoy en rojo, estoy en amarillo, estoy en verde, estoy en negro o estoy en falso verde, que es cuando aparentemente la persona está bien, pero se está ujú, autoengañando con una máscara, ¿no? ujú, Entonces, primero, la persona simplifica toda su experiencia vital en colores. Y en vez de decir me siento vacío, pues dice estoy en negro. O en vez de decir necesito salir de marcha, pues dice estoy en rojo. O dentro del mapa estoy en la tercera casilla del mapa en el rojo. Estoy en la tercera casilla roja. Entonces es un mapa simbólico que primero aprendes en colores, cómo estás tú, en qué color. Y poquito a poco vamos viendo también imágenes que se intercalan con esos colores. Entonces se van combinando ujú, colores que representan los estados de ánimo e ujú, imágenes que representan situaciones reales del día a día. Entonces hacen una combinación como estaba en rojo y como estaba en rojo se me cayeron las cuatro patas de la mesa y entonces tuve que enfriarme y cuando ya estuve en verde, tomé la decisión de modificar la pata del afecto y a esta persona que era mi amiga la pasé a la pata de las relaciones sociales y entonces empiezan como a entender un poco su vida en ujú, colores y en imágenes y hacen una traducción simultánea como ujú, el que traduce simultáneamente un idioma a otro. Entonces se ujú, traducen situaciones reales del día a día a colores e imágenes y entonces es completamente un idioma emocional que ujú. usa colores e imágenes y por tanto es universal para cualquier nacionalidad. Claro, claro. Gracias, Silvia. ¿Qué crees tú que sucede en esto que es tan importante, ¿no? Que es nombrar una realidad interna que muchas veces es complejo porque cuando estamos eh, secuestrados límbicamente, ¿no? Cuando estamos eh, viviendo una experiencia emocional intensa, ponerla en palabra es complejo, ¿no? Pero ¿qué crees tú que entrega esa posibilidad en una persona? Que pueda poner en palabras, perdón, en imágenes, en colores. ¿Qué es lo que ves tú en eso? Ujú. Pues lo que veo es que permite saltar la barrera que le suele ocurrir a las personas emocionalmente inestables, de quejarse de que en teoría se saben todo, pero que en la práctica no son capaces de ponerlo, de llevarlo a cabo.
Eso del típico, sí, sí, ya la teoría me lo sé, si ya he ido a muchos psicólogos y yo me he visto muchísimos vídeos, pero no soy capaz de controlarme, ¿no? Ujú, Entonces lo que aportan los iconos es que entran en el cerebro por el lado derecho, que es el que está más activado, que es por donde funcionalmente se procesan las emociones. Y entonces es como, es una imagen que lleva asociado un significado teórico que entra desde el lado derecho y puede llegar a la teoría del lado izquierdo sin darse cuenta la persona. Es como una ayuda para que el cerebro pueda desbloquearse y comprender ujú, ideas y conceptos que cuando uno está totalmente apagado, hundido y bloqueado, no puede entender con palabras, porque el hemisferio izquierdo, que es la corteza prefrontal del hemisferio izquierdo, que es por donde principalmente se procesa la teoría, eso está bloqueado ujú. y se aprovecha el otro lado para poder entrar y encender desde dentro el lado izquierdo. Eh, ¿Sí? Muchas gracias, Silvia. Em, Existen muchos modelos que al día de hoy están hablando sobre trauma, ¿no? Tenemos el EMDR, ¿no? Tenemos DBT, el Internal Family System, que me enteré que también estás participando en el Sí, Internal Family System, ¿sí? La terapia sensoriomotriz, por ejemplo. también. ¿En qué crees tú que la terapia icónica eh, aporta o unifica, ¿no? todos estos modelos? ¿Cómo lo podrías poner en tus palabras? Bueno, quizás el hecho de que el foco de atención de la terapia icónica sea la inestabilidad emocional. Ujú, La inestabilidad emocional es un mecanismo transdiagnóstico común a todos los trastornos mentales. Todos los trastornos mentales cursan con inestabilidad emocional. Yo, como también soy enfermera, lo comparo con la fiebre. Una persona que tiene fiebre en medicina, tú no sabes bien todavía qué diagnóstico tiene, ¿no? Porque puede ser común a todos los diagnósticos la fiebre. ujú, Pues algo así equivalente es la inestabilidad emocional a la salud mental. ujú, Entonces, sí, es una terapia que trata la inestabilidad emocional, por lo tanto es transdiagnóstica, da igual qué diagnóstico tengas, te va a venir bien fomentar tu estabilidad emocional, mejorarla. Especialmente está casada con el TLP porque en el trastorno límite de personalidad el núcleo principal es la inestabilidad emocional, pero sirve para cualquier otro tipo de trastorno mental. Entonces, el hecho de ser transdiagnóstica ujú, y el hecho de explicar esa inestabilidad emocional desde una base neurobiológica de ujú, la conducta humana hace que también sea transteórica. Entonces, la terapia icónica, digamos que es transdiagnóstica y transteórica, quiere decir que estudies desde el enfoque que estudies, son distintos caminos que llevan a la misma cima. En la cima está la inestabilidad emocional ujú, y desde qué corriente tú lo quieras explicar o desde qué diagnóstico te quieras acercar, es indistinto. Entonces, eso es muy curioso cada vez que yo hago un curso del tipo que sea, de MDR, de sensoriomotriz, de IFS, todas esas herramientas. Cada vez que yo tomo apuntes en iconos. ujú, Y a lo mejor digo, esto es el lado rojo del mapa, o esto es el sótano, o esto es... Y entonces en mis aclaraciones, en mis anotaciones de mis apuntes, tomo apuntes con iconos, porque estudie lo que estudie, lea lo que lea, un curso, un libro, todo me lleva a traducirlo en iconos y en colores. Y muchos de los pacientes terminan con esa misma facilidad para traducir tanto su vida como la de los demás en colores y en imágenes. ujú, ujú. Gracias, Silvia. Imagínate que una persona, bueno, está escuchando, ya lleva, no sé, pues, 10 minutos escuchándonos y dice, ¿cómo puedo saber si tengo inestabilidad emocional? Em, ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son los signos? Obviamente, me imagino que muchos de ellos pueden ser evidentes, otros no. Ujú. ¿Podrías contar un poquitito cómo tú ves la inestabilidad emocional? Sí. La inestabilidad emocional son reacciones emocionales desproporcionadas que uno no es capaz de controlar o en sí mismas o en las consecuencias que acarrean, ¿no? Esa es la definición central de inestabilidad emocional. Entonces, esas reacciones emocionales desproporcionadas eh, hacen que la persona no pueda tomar decisiones y funcionar de manera práctica en su día a día. Tienen una dificultad, entonces cuando la persona
todo el mundo se desestabiliza y puede tener esas reacciones emocionales desproporcionadas, pero lo sano y lo natural es cuando pasan unas horas, saber utilizar ese tiempo para volver a la calma, distraerse, dormir y pasado un tiempo prudencial la persona vuelve a recuperar la calma. Ujú, Pero cuando esa inestabilidad emocional prevalece la mayor parte del día y predomina más la inestabilidad emocional que la calma, entonces ya se puede hablar de inestabilidad emocional de mayor o menor nivel de gravedad. Cuando ujú, esa inestabilidad emocional es continua, persistente a lo largo de los años, muchas veces puede que haya un trastorno límite de personalidad que no se haya podido diagnosticar, ujú, pero cuando esa inestabilidad emocional se pierde el control y no sabe, no tiene uno las herramientas para manejarla, es cuando viene bien el pedir ayuda a un profesional. ujú. Sí. Ok, Ujú. gracias. Te lo preguntaba porque em, hay un término que a mí siempre me ha gustado, pero que también a veces hay unas pequeñas como vacíos ahí, que se llama psiquiatrización de la vida cotidiana. O sea, que tiene que ver, bueno, no sé si estará familiarizada, pero tiene que ver un poquitito con poner como una óptica psiquiátrica a reacciones que a veces son normales, ¿no? Que tienen que Sí, ver con la situación mundial o que tienen que ver con un tipo de claro. relación. Entonces, por eso te lo preguntaba, porque en el mundo que vivimos ahora es fácil a veces caer en querer terapiar todo, ¿no? Incluso una experiencia que es completamente normal, ¿no? Como un duelo, por ejemplo. ¿Ya? Sí. ¿También crees que la terapia icónica te permitiría clarificar eso en una persona? Yo creo que sí, porque es que en realidad lo que hace que una reacción sea normal o no sea normal no es tanto la cualidad o la calidad, que a todos nos pasan las mismas reacciones, sino más bien es un tema de intensidad y de desbordamiento de esa intensidad. Es como un río que lleva agua y Ujú, el agua es la misma para todos, pero hay personas que por su sensibilidad o por su sensibilización, porque a veces es de nacimiento esa sensibilidad, y otras veces es una sensibilización por heridas emocionales, ya, hace que se aumente esa intensidad y que se desborde, y es como un río que se desborda, deja de ser sano. Entonces, el problema no es el agua es universal para todo el mundo, pero mm, cuando una persona, por sus características personales o sus situaciones vitales, se le ha subido la intensidad, se le ha intensificado y se le ha desbordado y empieza la persona a pues tener problemas, como el desbordamiento de un río que provoca, arruina cosechas, provoca inundaciones, pues ahí es cuando ya empiezan los problemas emocionales, pero no mm, es tanto un tema de tipo de reacción, porque todo el mundo tiene el mismo tipo de reacciones ante los mismos tipos de situaciones, de dolor, de pena, de rabia, sino es un tema de tendencia al desbordamiento mm, y de poder ayudar profesionalmente a esa persona mm, a controlar, ¿no? Entonces a veces yo pongo el ejemplo de cuando una persona tiene un pelo fácil de manejar, no necesita un peluquero, ¿no? Porque tiene una cantidad fácil que uno mismo se lo maneja. Pero cuando uno tiene tanta cantidad, pues necesita un profesional, ¿no? A nivel emocional, las mm, personas que tienen tanta intensidad emocional no son capaces de manejarse con las herramientas básicas que te dan en casa o en el colegio. Es tan y la intensidad que uno tiene que mm, necesita buscar a un profesional que le eche una mano dándole mm, herramientas, pautas y acompañamiento para ayudarlo a aprender a vivir solo, porque eso es lo importante. Yo creo la clave también de la terapia icónica, un punto importante, es que es una terapia que te ayuda a la autoeducación para que no te vuelvas dependiente del psicólogo. Una vez que tú mm, te sabes los iconos básicos y los colores del estado de ánimo y sabes traducirte a ti mismo lo que te pasa en colores y en imágenes, te mm, mm, vuelves independiente y entonces pues no necesitas continuamente ir al psicólogo para que él te diga qué opina, qué debes hacer, que muchas veces es un error que yo veo mucho, ¿no? Que un psicólogo no puede ejercer tanto desde el lado padre o de guía, sino desde el modo adulto de poder servir como de apoyo y de acompañamiento para que la persona se sienta segura de ir cogiendo cada vez sus propias decisiones según el tipo de situación. mm. Gracias. Me gusta mucho, y ahora me estaba acordando, ¿no? De por qué había muchos videos que me gustaban, también por la forma en la que ocupas estas como metáforas o imágenes, ¿no? El pelo desordenado, por ejemplo. Si hay una reacción o si hay una respuesta
¿ya? Que pocas veces la gente autogestiona, ¿vale? Para mi punto de vista es una experiencia disociativa o de despersonalización, ¿ya? Es tan incómodo, es tan disruptivo, es tan ajeno a lo que una persona puede vivir en el día a día, ¿ya? Que la gente muchas veces busca ayuda de distintas maneras, ¿no? En portales online, en foros, en grupos, no siempre hablando con un profesional o con un familiar, porque muchas veces tienen miedo de que se les tilde de perdiste la cabeza, ¿no? Sí. Cómo que no te sientes real? A ver, ¿a qué te refieres con eso, no? O cómo que no reconoces tus manos, ¿ah? Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poquitito de disociación, Silvia? ¿Te parece? Fenomenal, Ya, sí, súper. Em, hay un video que me gustó en donde tú hacías ahí un ejemplo con un guante, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquitito sí. sobre tu experiencia clínica, ¿no? Ujú, Cómo entiendes la despersonalización, la desrealización? Y cómo la terapia icónica aquí interviene. ¿Mm? ujú. A ver, para mí la disociación, si fuera un objeto, sería un freno de mano urgente Mm, que se produce exactamente entre los dos hemisferios del cerebro. Los dos hemisferios del cerebro están unidos por un pequeño puentecito que precisamente está así distribuido para poder hacer ese corte en caso de necesidad urgente. Si el hemisferio fuera único, sería muy difícil hacer ese freno de mano. Entonces, eso es disociación, separar un hemisferio del otro en un momento en el que está a punto de desbordarse, ¿no? Es como un globo que cuando las circunstancias externas presionan, 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 es como si se cortase porque ya no soporta tanta presión y entonces es como una palanca de freno ujú, urgente que hace los dos hemisferios del cerebro para poder sobrevivir, para tener más posibilidades de sobrevivir por lo menos. ujú, Entonces, cuando eso ocurre, el hemisferio izquierdo está preparado para seguir funcionando de manera automática como un robot. Las personas que se levantan cada día e intentan ir a trabajar y hacen una vida aparentemente normal, pero no están conectados con su ujú, hemisferio derecho. En el hemisferio derecho está todo el residuo de todas las heridas emocionales. Entonces se hace una descompensación que el cerebro le gasta mucha energía tener que vivir así, tener que estar el hemisferio izquierdo tirando solo de ujú, una carga que está el hemisferio derecho cargado de todo el dolor y tener que ir tirando, en vez de ir los dos a la par, el ir tirando uno arrastrando al otro, ¿no? ujú, Y entonces por eso cuando se produce esta separación, es por eso que muchas personas hablan de algo muy grave que les pasó y aparentemente no les duele, como si estuvieran ujú, acostumbrados, contando algo tremendo, pero sin emoción, porque están hablando desde el lado izquierdo y otras personas que están desde el lado derecho, que están en el presente sintiendo sensaciones de las que no son capaces de hablar porque no encuentran las palabras, porque las palabras se han quedado allí y las emociones aquí. ujú, Entonces, por eso hay personas tanto que les pasa una cosa como la otra, ¿no? Tanto que hablan sin emoción o sienten sin palabras. Entonces, en ese lado derecho en el que uno está sintiendo pero no tiene palabras, es en el que resultan muy útiles las imágenes ujú, con un simbolismo que no sirve cualquier icono, sino que está previamente comprobado a lo largo de muchos años con muchos pacientes, personas que hayan referido que les ayuda ese icono. Entonces, ahora mismo en la actualidad tenemos 42 iconos, ujú, pero no siempre han habido 42 iconos. Al principio, cuando se descubrió que esto de trabajar con imágenes funcionaba, Soledad, que es la creadora de la terapia icónica, que es mi madre, ujú, recopiló todos los iconos que había utilizado cuando se dio cuenta de que esto funcionaba y desechó hasta quedarse con 35. De 72 se quedó con 35, que eran aquellos que algunas personas habían referido que en los momentos de crisis se les habían venido a la cabeza y les había servido para ubicarse. Entonces, esto es muy curioso de la terapia icónica, que las personas no dicen y entonces pensé o entonces me imaginé, no. Las personas dicen se me vino a la cabeza, mi cabeza hizo clic, me di cuenta, pero es de una manera muy natural que cuando una persona está en crisis y está totalmente bloqueada en sus pensamientos, pero
como el idioma de la parte emocional son las imágenes, las sensaciones, las metáforas, tienen un plus, que es que las imágenes llegan a una zona mucho más profunda del cerebro que lo que llegan las palabras. Las palabras no llegan tan a nivel físico, no llegan tan llegar tan profundo. Entonces, una vez que esa imagen lleva un mensaje asociado, es como tomarte una cápsula con el medicamento, tú te lo tragas, no te das ni cuenta, pero por dentro está haciendo ya el efecto. Tú estás empezando a entender por qué estás así, desde cuándo, y te alivia mucho. Entonces, de hecho, fue justo así como se descubrió que la terapia icónica tenía un efecto terapéutico. No sé si te interesa que te cuente cómo se Claro, descubrió. claro, claro, por favor, por favor. Mm, Bueno, pues allá por el año 90, 95, 96, no 90, los años 90, pero por ahí, Soledad tenía en el Hospital de San Juan de Dios de Málaga, que es donde ella trabajaba, ya se ha jubilado, muchos pacientes que entraban en la sesión y salían con la misma, como ella decía, cara de no haber reaccionado, como de no haber, que no le servía la terapia. Entonces empezó ella espontáneamente a, como ella piensa en imágenes, empezó a cada paciente se le ocurrió una metáfora y entonces a lo mejor un paciente le decía, no sé hacia dónde voy, estoy perdido, no sé qué quiero. Y entonces pues mi madre decía, bueno, pues una hoja, cuando el viento te lleva, te arrastra y tú no sabes dónde vas, te lleva el viento. Ese fue un icono que luego se descartó, por ejemplo, ese no era de los iconos potentes. Pero empezó a recopilar de cada paciente cada icono y eran todos objetos, todos eran objetos del día a día. Pues, un ramo de flores, una torre de libros, una tela de araña, una mesa, una llave, objetos mm, que simbólicamente representaban algo mucho más profundo que el objeto en sí. mm, Y entonces pues ella iba utilizando unos y otros y fue un año que un paciente se había ido de alta y volvió 5 años después y le dijo a Soledad, le dijo, Soledad, ya me he dado cuenta de que estoy mal, pero no es que estoy mal, es que se me ha vuelto a caer la mesa. Vuelvo a no tener las cuatro patas de la mesa. La mesa mm, es un icono que representa el equilibrio, igual que una mesa necesita tener cuatro puntos de apoyo para estar estable. Las personas también necesitamos tener cuatro puntos de apoyo, que son el afecto, relaciones íntimas en las que tú no tienes que fingir ni no te van a juzgar, personas con las que tienes intimidad, relaciones sociales, que son personas con las que tú hablas, te entretienes, te ríes, pero no tienes esa intimidad, actividades de ocio, que son actividades divertidas, cada vez que te sobra tiempo te apetece hacer eso, y actividad útil, que es trabajar o estudiar o hacer algún voluntariado, cuidar de alguien. Y bueno, y el barniz de la mesa que es la salud física, dormir bien, comer bien, tomarte tus medicamentos, no consumir tóxicos. Entonces, esa persona, cuando vio el icono de la mesa, pues se quedó en el momento con una sensación de, vale, ahora lo entiendo. Pero lo que no imaginaba mi madre era que no solo servía para entender en el momento el concepto de equilibrio, por ejemplo, con la mesa, sino mm, que era un efecto que una vez que se habían ido de alta, estaban en un momento de crisis y se le venía a la mente la mesa y la lucidez para poder decir, vale, no estoy tan mal, es que se me ha caído la mesa, es que tengo que buscar las cuatro patas de la mesa y puedo empezar por cualquiera de las cuatro patas porque cada una tiene un travesaño que te lleva a la de al lado y mm, tiene otro travesaño que te lleva a la de al lado. Entonces a lo mejor tú empiezas por la pata del ocio mm, apuntándote a clases de pintura. En mm, esas clases de pintura, el travesaño te lleva a la pata de las relaciones sociales, porque hay muchas personas apuntadas allí y conoces gente, de esas personas que conoces, alguien se hace tu amigo y entonces te lleva a la pata del afecto. Y entonces, pues, como ayuda mucho a las personas no solo en el momento de la terapia a entender lo que les pasa, sino que luego, espontáneamente, ante una situación real, el cerebro muy fácilmente evoca eso sin tener que pensar. mm, 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 Y esa fue la forma en que la terapia icónica pues es un hallazgo, más que una búsqueda de una terapia diferente o visual, es un hallazgo que se mm, encontró de esa manera. Entonces, cuando eso ocurrió, a raíz del icono de la mesa y de esta persona que volvió al hospital 5 años después, mm, sabiendo lo que le pasaba y mucho más estabilizada gracias a esa imagen, pues mm, fue cuando Soledad empezó
recopilar todas las imágenes de todos los pacientes, de todo lo que había usado con cada uno. ujú, Y de los 72 iconos que recopiló fue que descartó los que no eran, estuvo llamando a familiares y pacientes, ¿este te sirve? ¿De cuál te acuerdas? Y después de ese trabajo pues se quedó con los 35 más importantes y a día de hoy pues algunos de esos 35 han ido bajando, se han ido sustituyendo por otros más potentes y entonces es una terapia viva ujú, que se lleva aplicando desde el año 2000 todos los jueves en el Hospital de San Juan de Dios de Málaga y es una ya, terapia que está viva, continuamente se está aplicando y optimizando la fuerza de los iconos y sustituyendo a lo mejor alguno por otro. O, por ejemplo, hay un icono que es muñequitas rusas y se ha sustituido por un tronco de árbol con una grieta, que es ujú, el anillo, los anillos ujú, del tronco del árbol. Pues ahora ya es el icono del tronco del árbol y ya no es el icono de las muñecas rusas. Entonces, ujú. pequeños matices que se ven que son mejorables y algunos otros iconos nuevos hasta la actualidad, como programa estructurado que es. Mm. Qué bonita trayectoria y qué dedicación de tu mamá. Me imagino que ese nivel de atención, ¿no? De querer entender, de querer cuidar, dio un resultado muy fructífero. Si volvemos a la terapia icónica y la disociación, por ejemplo, imagínate que ya una persona en una disociación activa o con síntomas disociativos eh, notables, ¿no? Ujú. Empieza a asistir a terapia icónica, empieza a hacer uso, ¿no? De los iconos, la relación se empieza a establecer entre ustedes. ¿Qué, qué es lo que se podría esperar o qué es lo que tú has podido observar, ¿no? Cómo son las señales de avance? ¿Qué es lo que la gente empieza a reportar, ¿no? Empieza a decir quizás que se siente más cerca de su cuerpo otra vez o que puede estar presente o que el hecho de sentirse entendida ya le da alivio, por ejemplo. ¿Qué es lo que normalmente la gente reporta, Silvia? Sí, pues quizás a veces en la misma primera sesión es una muy buena señal cuando ya ellos mismos te siguen contando la historia suya, pero ya están intercalando los colores. O sea, te han contado un trozo de su historia y entonces tú le explicas los colores y ya el resto de su historia sigue incorporando lo de los colores. Y entonces eso es algo bastante llamativo, como a veces desde la primera sesión Ujú, funciona tan bien. ujú, Cómo puede la persona traducir simultáneamente una situación real con un color. Y como, por ejemplo, hay personas que te dicen, dice, vale, me doy cuenta de que mi problema es que mi rojo es muy rojo, mi verde es muy verde y el rojo y el verde de la gente no es tan fuerte y por eso no me entendían nunca. Por eso ujú, yo siempre sentía que daba más de lo que recibía, porque... Y entonces es como un nivel de introspección muy profundo y muy simplificado con muy pocos minutos de terapia. ujú, ujú, Y entonces, cuando a eso se le añade que cada color se corresponde con un área del cerebro, el ujú, rojo se corresponde con el sistema límbico, el verde se corresponde con la corteza prefrontal, el negro se corresponde con el hipotálamo o con la rama dorsovagal del nervio vago. Y cuando ujú, lo ven representado en un dibujo de una casita, es una casita, el cerebro, se ven las paredes como si fuera un cerebro y como si estuviera seccionado y se viera que por dentro del cerebro está un sótano negro, una ujú, escalerita amarilla que sube a una planta baja roja y otra escalerita amarilla que sube a una azotea verde y ujú, se les presenta de esta manera, ¿no? ujú, Entonces ellos automáticamente al ver eso se dan cuenta de que cuando ellos están en el sótano es ujú, solamente que ellos están en el sótano, pero que dentro de su cerebro hay otras áreas que están por desarrollar o por utilizar, están como atrofiadas de no usarlas tanto, porque una persona emocionalmente inestable, su energía se distribuye mucho entre, digamos, entre comillas, la planta baja y el sótano del cerebro, está continuamente en modo supervivencia. Y claro, la corteza prefrontal, que es la azotea del dibujo, pues sienten ellos curiosidad y esperanza, y eso es el factor más importante para que tenga buen pronóstico la terapia, el que el paciente tenga buenas expectativas
y que sienta tu presencia como terapeuta, acompañándole con una imagen. Tú estás ahí y le estás Mm, dando un mapa y tú estás al lado, esperando a que la persona pueda ir a su ritmo y pueda mm, subir arriba y empezar a hacer su vida normal. Entonces, yo creo que eso es justo la clave para que la terapia funcione, el esperar a que el paciente pueda subir hacia arriba para mm, empezarle a pedir y no a pedir que haga cosas, sino que cuando él llega arriba se le empiezan a ocurrir qué cosas puede hacer. ah, Entonces yo creo que muchas veces el problema es que cuando están en el sótano se les mm, dice lo que tienen que hacer y no les tienes que decir lo que tienen que hacer, ni mm, siquiera tienen que hacer nada en el sótano. O sea, se trata de que la terapia debe tener dos fases. Una, la de subir hacia arriba y que tú le mm, acompañes a su ritmo, ir mm, codo con codo subiendo las escaleras amarillas desde el sótano, pasando por la planta baja y llegando a la azotea. Cuando la persona entiende eso en una imagen, en espejo están llevándose su energía hacia arriba. O sea, están viendo la imagen y le está haciendo de espejo para decir, quiero subir arriba y interiormente en el espejo están subiendo arriba. mm, Y en esa segunda fase de terapia, cuando ya están arriba, es cuando ya ellos espontáneamente deciden qué quieren estudiar, si se quieren apuntar al gimnasio o prefieren apuntarse a baile. Pero el problema es que muchas veces cuando están en el sótano que no ven nada, lo ven todo negro, su mm, psicólogo, su psiquiatra y su padre y su madre, todos les dicen, apúntate a baile, mm, apúntate a inglés, sal. mm. No es No compatible. es compatible. Ujú, ujú, claro. Gracias. Me gusta. Justamente este es el video que yo vi, ¿vale? Donde tú explicas esto, ¿ya? Y yo me acuerdo que estaba en el gimnasio, estaba haciendo deporte, como corriendo y escuchando y al mismo tiempo, y como que paré y dije, wow, qué buena manera de poder hablar en detalle cómo es el movimiento, porque por ahí la terapia de polivagal también se habla de una escalera polivagal, pero no tiene tanto detalle, ¿no? Y cuesta a la gente ubicarse en la escalera. Mm. En cambio, aquí en la casa me gusta mucho, me encantó esa metáfora. Una Sí, anécdota, me gustaría contarte una anécdota vale. de una chica que estaba en el sótano, o sea, en el sótano quiere decir hundida, atrapada, sin esperanza, estaba muy, muy mal, y Mm, recibió toda la terapia dialéctico-conductual completa, fue mm, a todo el programa completo, y cuando terminó la terapia dialéctico-conductual, fue a hablar su madre de esa chica con el psicólogo, y el psicólogo le dijo, la madre decía, es que mi hija sigue mal. Y el psicólogo le dijo, pues las herramientas las tiene, porque se las hemos dado todas. Le hemos dado todas las herramientas, así que ella, si no las usa, las tiene. Y mm, claro, se sintió fatal mi paciente, mm, porque claro, ella estaba en el sótano, era como que le habían arrojado todas las herramientas a la azotea, y ya, entonces el psicólogo daba por hecho que la paciente podía coger esas herramientas y usarlas, pero mm, el psicólogo no se había entretenido primero en ir a por ella al sótano, subirla y luego darle las herramientas, ¿no? Entonces ella se sintió muy culpable mm, y porque sobre todo sintió que ni su psicólogo ni su madre la entendían porque la madre creyó al psicólogo y ella mm, se sintió muy culpable de no poder aprovechar la terapia que le resultó tan cara, ¿no? Y la hizo mm, con y tanto esfuerzo, porque estando en el sótano, asistir a toda la terapia dialéctico-conductual completa, que es muy larga, son mm, 8 meses el programa completo. ujú, Y bueno, es una anécdota por sí, eso, ¿no? A ella le sirvió mucho lo de la casita, le mm, alivió muchísimo, lloró muchísimo mm, al asociar la espinita clavada que tenía con eso, con lo de la casita, con lo de mm, es que yo estaba en el sótano y echaron las herramientas a mi azotea, pero yo no las tengo, mm, están arriba, yo estoy abajo. mm. Honestamente, yo creo que en algún momento de mi vida yo he estado en el sótano, ¿ya? Entonces, fue, Todos fue- hemos estado. Lo claro. malo es quedarse atrapado. Mm. Cuando tú dices en el video, creo que dice en el video que es muy difícil, estando en el sótano, imaginar que podemos estar en la azotea o algo así, ¿no? Que estando en el sótano eh, eh, resulta casi imposible, ¿no? Visualizarnos ahí arriba. Y eso es algo que es muy cierto también, ¿no? Que cuando estamos ahí abajo eh, es Sí, se te olvida complicado, todo. ¿no? Sí. Se olvida todo, se olvidan Mm. verdades esenciales, ¿no? La esperanza, la desesperanza se instala, me imagino. Sí. Mm. Bueno, aquí es que me acuerdo de algo que me pasó una vez que
me quedé encerrada en un ascensor durante 45 minutos Wow. y yo a mí se me venía a la cabeza como yo me sentía de atrapada y de desesperanzada y de desesperada, me recordó a cómo debían sentirse algunos de mis pacientes cuando estaban en el sótano, ¿no? La Mm, sensación de estar en un sitio atrapada, no saber salir, no saber si alguien sabe que estás ahí, no saber si alguien te va a sacar mm, y perder la esperanza y y desesperarse. Y entonces hubo algo que me pasó a mí, que era que la vecina de un piso, del primer piso, me quedé encerrada en el bajo, y la vecina del primer piso escuchó la campana del ascensor mm, y estuvo detrás de la puerta del ascensor durante los mm, 45 minutos que tardaron en venir a abrir la puerta del ascensor. mm, Y el hecho de que ella de vez en cuando me hablaba y me decía, ojalá pudiera pasarte un café por debajo de la mm. puerta, Claro. y de vez en cuando ella me decía que sigo aquí, que sigo aquí. Entonces yo creo que eso es muy importante, que también una persona que se sienta atrapada en el sótano tengan a alguien que sepa, que saben que esa persona está con ellos y no se va a ir y la va a esperar y no le va a meter prisa y no va a dar y no van a desesperarse y a dejarlo allí solo a ver si se recupera. Mm, Y entonces esa experiencia vital que yo tuve, estando atrapada en un ascensor y habiendo una persona todo el rato detrás del ascensor hasta que me sacaron, y mm. ya le di un abrazo y le compré un regalo y le pregunté si ella era psicóloga, porque es que lo había hecho tan bien y no era psicóloga, pero era el sentido común, ¿no? Entonces yo creo que Claro. muchas veces también los familiares y las personas en general, Mm, ese sentido común de saber que alguien está atrapado y no pedirle más de lo que puede hacer y quedarse con ellos, mm. les ayuda un poco a mantener la calma y terminar pudiendo subir para arriba por el proceso natural de sanación que tenemos el programa dentro así establecido. La terapia icónica también se implementa para familiares de personas con inestabilidad emocional o solamente para los pacientes o afectados. Hay tres formatos. Está el formato individual para pacientes, Mm, el formato grupal para pacientes y el mm, formato grupal para familias. buenísimo. Bueno, y a veces el formato individual para familias, a veces también. Ujú, Pero se hace el abordaje grupal familiar de manera optativa, porque mm, hay algunos familiares que no pueden o no quieren participar del proceso, ujú, pero cuando ese grupo, que lo hago una vez al mes, el último miércoles de cada mes, ujú, lo hago vía online, entonces vienen familiares de toda España e mm, incluso de fuera de España, hay algún familiar que a veces se une. Y es muy gratificante porque ellos aprenden el mismo metalenguaje mm, que la persona que viene a terapia mm, y pueden aprender a respetarse los tiempos. Entonces los familiares están muy enseñados. Lo que primero aprenden es a esperar a su familiar en verde. El poderle decir a un familiar, te espero en el verde, porque es una forma de hacerles saber que ellos no se van a dejar arrastrar hacia el rojo con ellos ni al ujú, negro, pero que desde una figura compasiva y presente, el poderle decir te espero en el verde o sentirlo por dentro, aunque no se lo digan, es una forma de poder acompañarlos sin mm, esa mirada que se les pone a los familiares cuando se contagian del rojo y del negro y miran a su familiar con pena o lo miran con decepción o lo miran con desesperación. ujú, Entonces, el limpiarle la mirada, ponerle una mirada verde a la familia, entendiendo el mapa y pudiendo entender que su familiar simplemente se ha caído al sótano y que si lo esperan en la azotea les sirven como referencia para que ellos vayan yendo hacia ellos, ujú. facilita muchísimo la mejoría de los pacientes. Sí, te, te- te- te encuentro toda la razón. ¿Ah? Creo que se me ocurren muchas cosas que quizás no son para este momento, pero qué bonito que estén incluyendo también al sistema familiar, creo que es esencial. Tenemos 10 minutitos más, Silvia, te voy a continuar con las preguntas, ¿te parece? Fenomenal. Vale. Em, bien, después de todos estos años trabajando con trauma complejo, ¿no? Con personas con inestabilidad emocional, TLP, disociación, ¿cuáles dirían que han sido tres aprendizajes que realmente te cambiaron la forma de acompañar a las personas? Pues quizás.
ver, ¿qué podría ser? El primero, a lo mejor, saber que menos es más. Que muchas veces no hay que tener prisa por hacer logros que se vean desde fuera, Ujú, sino que la persona sea capaz de estar en un lugar seguro, contándote lo que le pasó, viviendo lo que le pasó, pero desde un lugar seguro. ujú, Y entonces solamente pequeñas incursiones en lo que le pasó y luego volver al lugar seguro y otra incursión y volver, hace que las neuronas que se dispararon juntas en el trauma y quedaron conectadas, ahora se conecten en vez de con el trauma, con tu consulta segura. Entonces rompes conexiones traumáticas y eso es un proceso de repeticiones continuas, entonces no hay que correr porque el tiempo es lo que el tiempo en un contexto sereno va haciendo que se reprograme un poco las rutas neuronales que se establecieron de manera obsesiva en el trauma. ujú, Entonces eso quizás es una enseñanza, menos es más, ujú, no tener esa prisa y decir, creo que la terapia no avanza, no, es que cada paciente necesita un ritmo y un tipo de enfoque. ujú, A lo mejor otro aprendizaje es lo importante que es que haya un apego seguro para esa persona, o en casa, ujú, con un familiar, con una pareja, con alguien que junto con las herramientas que le das son como dos piezas de un puzzle, tú le das las herramientas como psicólogo, pero en casa tienen que tener la otra pieza del puzzle que es un apego seguro con alguien. Y si ujú, no hay en casa una pareja, una madre o incluso aunque sea una mascota que te cubra la parte del vínculo, pues tú tienes también que como terapeuta cubrir esa parte del vínculo ujú, junto con darle herramientas de manera temporal y no se genera una dependencia, sino ujú, es algo, es un paso necesario para poder la persona sentir permiso para ser ella misma e independizarse, ¿no? Es como las pinzas de un motor. Tú eres las pinzas y activas el motor y luego ya te retiras y ya el coche tiene, la persona ujú, ya tiene su motor activado, ¿no? Entonces, ese elemento es muy importante. Por mucha terapia que tú le des a una persona, si le falta el apoyo emocional de un vínculo seguro, la ujú, terapia no funciona, no mejora. Entonces, hay que buscar de manera creativa qué persona o de qué fuente puede sacar un apoyo. Y muchas veces el apoyo que sienten muchas personas es el propio grupo de terapia, poder sentir la comunidad de personas que tienen el mismo tipo de problema, a lo que ujú, yo le llamo reuniones de cisnes en un mundo de patos, ¿no? Entonces muchas veces si no tienen en casa ese apoyo lo encuentran pues cada martes en la terapia de grupo, que hay ujú, un ambiente muy cálido, muy sano y muy bonito. ujú, Entonces eso es quizá un segundo aprendizaje ujú, o sabiduría o no sé, o conclusión. Y el tercero que yo podría decir, ¿cuál podría ser? Ah, pues no tomarse como personal ningún tipo de mala reacción del paciente hacia ti, ujú, porque hay pacientes que a lo mejor te fallan y no te anulan la cita, o en el último momento cuando ya se van empiezan a sacarte un tema nuevo y tú no puedes cortar la sesión, o hacen ghosting, desaparecen. ujú, Y no tomarse como personal nada de eso, porque los terapeutas tenemos que tener endurecida la piel para poder entender que todo eso son síntomas de TLP y no tomárnoslo como que nos hieren el ego o como cogerles manía a las personas, sino que eso es un síntoma de cómo se vinculan ellos en su vida real. ujú, ujú. Muchas gracias. Esta es una pregunta que me gusta hacer siempre ya y tiene que ver un poquitito con el público que atiende estos videos, los familiares. Y esto se lo dije al entrevistado anterior. Yo le expliqué que la estadística del canal eh, es que la gente normalmente ve este canal en la noche, ¿ya? Y son personas que muchas veces están en un sufrimiento muy grande y que buscan alivio, ¿no? Y ven videos para buscar respuestas, no sé qué. Entonces, si tú pudieras imaginarte por un momentito a estas personas, ¿no? Viendo un video, no sé, a la 1 de la mañana, sintiéndose mal, ¿no? Y creyendo que lo que están viviendo va a ser así por siempre.
¿ya? Que su sufrimiento va a quedar intacto, que no hay forma de mejorar, ¿no? ¿Hay algo que te gustaría transmitir hoy día a esas personas? ¿Hay algo que te gustaría decirles desde tu experiencia trabajando con personas con disociación o desde la Mm. teoría incluso? ¿Hay algo que te gustaría decir, Silvia? Sí, pues quizás les podría decir que se trata de un tipo de calibración que tomó su sistema nervioso para adaptarse a Ujú, unas circunstancias que no eran normales. Entonces, como que su sistema nervioso hizo una reacción normal a una situación que no era normal. Y ujú, eso cristalizó, porque el cuerpo entendió que si eso había ocurrido tenía que calibrarse de tal manera que pudiera estar preparado para que no volviera a ocurrir. Y ujú, como que a día de hoy eso se ha quedado anticuado, ya no les sirve para su situación actual, que a lo mejor ya han desaparecido los peligros o ya han desaparecido las circunstancias de la vida pasada, pero su sistema nervioso autónomo no lo sabe. ujú, Entonces, la neuroplasticidad a base de repeticiones, 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 que es como aprende el cerebro, por repetición, así es como se aprende las tablas de multiplicar, un número de teléfono. A base de ujú, repetición se puede recalibrar ese ujú, sistema nervioso autónomo para adaptarlo a las circunstancias actuales, ujú, pero que hace falta, sobre todo, mucha constancia entre sesión y sesión, que la persona que realmente mejora, eso lo he observado, las personas que mejores resultados tienen son las que se dedican a repetir entre sesión y sesión meditaciones, respiraciones, escuchar podcasts, sentirlos y hacer movimiento tanto a nivel corporal, o sea, es como el poder hacer, el poder saber que eso es algo mm, que sirvió, que fue una adaptación mm, ingeniosa, como ujú, si fueron supervivientes ingeniosos a unas circunstancias difíciles y que ahora a día de hoy hay que recalibrar de nuevo el sistema nervioso a la situación actual a base de mucho esfuerzo diario, meditar, respirar, ujú, saber que uno no está, que uno no es así, sino que está así. ujú, Y, y quizás eso sería el ujú, mensaje. ujú. Y me gustaría poder hacer un ejercicio muy rápido para esas Claro, personas que están claro. en su casa, por ejemplo, Ujú, y es imaginarse una situación, por ejemplo, em, ver a una persona reírse. Por ejemplo, tú estás tan tranquilo en el autobús y ves a una persona enfrente tuya que se empieza a reír. ujú, Entonces le pregunto, ¿cómo reaccionarías desde el rojo? Si tú estuvieras en rojo, ¿cómo te lo tomarías? Y la persona dice, pues pensaría que se está riendo de mí y me cabrearía. ujú, Y luego digo, vale, ahora imagínate que estás en negro. En ujú, negro es hundida. ¿Cómo te tomarías que una persona se estuviera riendo? ujú, Y dice, pues me escondería, me sentiría envidiosa diciendo, él sí se puede reír, yo no me puedo reír y me escondería y me agacharía. Vale, ¿y cómo sería si estuvieras en verde ver a esa persona reírse? Pues dice, pues me reiría con ella y le preguntaría que de qué se ríe y me haría su amiga, ¿no? Entonces cambia tanto desde dónde estés tú la interpretación de lo que ocurre fuera, que muchas veces es importante poder tener este mensaje, ¿no? Que tu sistema nervioso autónomo está calibrado desde el rojo. Entonces, esa calibración desde el rojo te va a hacer verlo todo en rojo o en negro. Entonces, cuando tú poco a poco vas ejercitándote entre sesión y sesión para sacar el verde, para no dejarte llevar por el rojo, para intentar respirar, meditar, y poco a poco vas haciendo que tus cables internos se suavicen y se flexibilicen, es cuando tú empiezas a poder ser capaz de hacer ese mismo ejercicio de decir, bueno, creo que lo estoy viendo desde el rojo porque creo que voy a intentar enfriarme y poder verlo mañana desde el verde porque ahora mismo lo estoy viendo desde el rojo. Y creo que es un ejercicio importante que gradualmente la persona se lo puede ir llevando más a situaciones cada vez más impactantes para ellas ujú, y volver a hacer este ejercicio con ejemplos cada vez más difíciles. Por ejemplo, una pareja que se rompe, que es un tema muy peliagudo para las personas con TLP sobre todo. Poder hacer este ejercicio lo mismo, cómo sería desde el rojo, que es quiero darle celos, quiero romper sus fotos, cómo sería desde el negro, que sería no voy a tener novio nunca más, me quiero morir, o ujú, desde el verde, que es la oportunidad de decir,
estoy libre para poder encontrar a otra persona y he aprendido mucho de esto y seguro que no me va a volver a pasar este problema. Ujú, ujú. Creo que es muy importante lo que dices y te agradezco mucho tu amabilidad de compartir tu experiencia y cómo se conectan con otra forma de ver esto, porque esto me gusta mucho cuando se diferencia el estado, ¿no? Desde qué estado estamos percibiendo estos eventos, ¿no? Y cómo esos estados determinan una creencia y determinan formas de interpretar a las personas, al mundo y a mí mismo. Así que muchísimas gracias. Voy a revisar si hay alguna pregunta importante que no te haya hecho. Em, Siento que te he hecho casi todas las preguntas que me importan. Quizás hay una que no sé si ya quizás podría ir complementada con lo que dices. ¿Tienes unos minutitos más, Silvi? Sí, Para... por supuesto que sí. Vale, genial. Una persona en situación de crisis, ¿no? Una persona viviendo, como tú trabajas con TLP, me imagino que la intervención en crisis es algo que está a la orden del día, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Una persona que está en una situación de crisis, ya sea por temas disociativos o inestabilidad emocional. Sé que es una pregunta muy grande, pero alguna recomendación práctica, algo que normalmente te gustaría decir de forma abierta. No sé si es una Mm. pregunta muy grande aquí, pero lo que se te venga. Pues quizás lo que se me viene es eso, cuando una persona está en esa crisis, muchas veces lo que le saca de esa crisis es sincronizarse con con otra persona que esté con ella, la presencia, Mm, el acompañamiento presente, la presencia de otra persona que esté con ellos. Entonces, por eso yo creo que está la línea del teléfono de la esperanza o algunas llamadas telefónicas para esos momentos de crisis no sentirse solo, que es como lo que me pasó a mí en el ascensor, ¿no? El sentirse solo, atrapado, aislado. Hay una teoría de Rory O'Connor que dice que cuando una persona se siente derrotada, atrapada y sin esperanza, mm, surge la ideación suicida. mm, Y cuando uno tiene ideación suicida, ahora hay precipitantes externos que te hacen, valga la redundancia, dar el paso de intentar quitarte la vida, ¿no? Entonces, para prevenir ese atrapamiento y esa sensación de falta de esperanza y de estar derrotado, es muy importante saber que hay otra persona contigo al otro lado hablándote, sincronizarte mm, porque es un área del cerebro, que es el área socioemocional, mm, que directamente puede mejorar o estabilizarse un poco con la presencia serena de una persona que no te juzga, que no te tiene miedo, que no hace nada más que estar contigo. Y quizás es eso, ¿no? Para prevenir la ideación suicida y para prevenir que se precipite cualquier tipo de intento mm, el que haya alguien, porque lo que se sabe es eso, ¿no? Que cuando una persona piensa en suicidarse, no piensa en matarse, en quitarse la vida, sino lo que piensa es en escapar cuando su sistema de huida está bloqueado. La mm, persona no puede huir, su sistema de huida está bloqueado, quiere escapar y muchas veces piensa en el suicidio como forma de resolver esa situación, pero no como intención de matarse. Y por eso es importante intentar tener siempre un plan de emergencia para cuando una persona esté tan sola, saber a quién recurrir. Un teléfono, una persona, una mascota, para que pase ese momento y cuando pase ese momento ya uno recupera la lucidez y lo ve con más perspectiva desde más arriba, porque literalmente la persona dice, lo veo desde arriba, ¿no? Lo veo desde arriba es que literalmente se ha subido a la energía a otra zona del cerebro y también cuando están abajo dice estoy hundido, es que es anatómicamente por donde circula la energía, ¿no? Según el estado de ánimo. Y es quizá lo que diría, el recurrir a mm. alguien que no te deje solo. Mm. Muchísimas gracias por tu tiempo, Silvia. Eres bienvenida en futuras conversaciones. Ya, hay muchas personas que van a ver este video que se van a beneficiar, estoy seguro. No sé si hay algo que más quisieras ofrecer en cuanto a personas que quieran tomar terapia o a personas que quieran formarse. Sé que todos los datos están en tus canales, pero Mm. ¿cuál es la forma más eficiente para que la gente se informe de esto? ¿En tu web o...?
Pues tengo la web que no está muy viva, o sea, es una web que debo actualizar para, bueno, básicamente se recoge en qué consiste la terapia icónica, posibilidad de hacer alguna formación, pero no está realmente ahora mismo abierta la formación de manera disponible para cualquier persona que quiera formarse. Simplemente está el libro de Soledad Santiago, que es de mi madre. Es un libro que se escribió en 2013, que no Mm, tiene los iconos en colores, mm, sino es el texto de la explicación de la terapia icónica. Y es un poco ahora mismo lo que se puede ofrecer. El libro, las, los vídeos, que mm, son como una versión moderna del libro ujú, con actualizaciones mm, y la formación que en un futuro no muy lejano se mm, podrá estructurar como curso digital para poderlo descargar por capítulos mm, y, y eso mm. es la situación actual para formar a Bien, otras personas. bien. Muchísimas gracias por tu tiempo, eres muy amable, Silvia, y agradezco, como te dije al inicio, ¿no? Tu consistencia y la energía que le pones a tus videos, creo que lo hace muy didáctico y eso es muy necesario el día de hoy. Muchísimas Muchísimas gracias por tu gracias a tiempo. ti, Que Felipe, vaya súper por bien, invitarme. Silvia. Nos vemos. Igualmente, gracias. Hasta Chao. luego. Chao, chao. No sé si hay mucho más que agregar a esta entrevista, la verdad. eh, Bastante satisfecho con la forma de explicar y también la lógica detrás del modelo, ¿no? Eh, Me quedan algunas dudas personales sobre cómo poder ver cómo se estructuraría, ¿no? 12 sesiones, por ejemplo, 15 sesiones en adelante, ¿no? El tipo de conversación, si hay algunos indicadores de cambio eh, que probablemente le voy a preguntar por privado. Así que todas las personas que estén interesadas en esto, les recomiendo que visiten el canal de Silvia. Probablemente este video va a estar etiquetado con el canal para que las personas puedan ir directamente y nutrirse de la cantidad de videos que tiene, que es impresionante, y la forma muy dinámica y didáctica que tiene de explicar, ¿ya? Como dijo ella, ¿no? La inestabilidad emocional es algo transversal, está en diagnóstico, y yo creo que cualquier persona se puede beneficiar de esto. Yo personalmente, en épocas difíciles, fue cuando encontré un video de ella, donde por ahí temas de estrés laboral y de cansancio y em, de estar como en el negro, como dice ella, eh, me ayudó mucho poder ubicarlo de esa manera y saber que, en algún otro momento voy a estar en el verde y voy a poder mirar atrás y reconocer que que estuve en el negro, ¿ya? Así que les deseo lo mejor a todas las personas que siguen hasta este minuto en esta linda conversación. Nos vemos.